báscula, el peso de las ideas. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por 1070, muy buenas noches a aquellos que nos verán a las 11 de la noche por C7 Jalisco y muy buenos días a los que nos escucharán por C7 Radio mañana a las 6 de la mañana. Estamos en un programa más de la báscula, el peso de las ideas, conformando esto que, como les he dicho a mis invitados, yo le digo a Pablo, no se aceptan falsas modestias, la mejor barra de opinión del estado de Jalisco. El día de hoy me acompaña Pablo Arredondo, coordinador del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Es para mí un honor y un placer que haya aceptado acompañarnos los jueves. El día de hoy, Pablo, aparte de agradecerte, pues nos trae dos temas que verdaderamente son del mayor interés. Uno, de coyuntura. El día de hoy el gobierno de Estados Unidos anunció que después de 55 años nada más, no, yo tengo 44, nada más veamos eso, después de 55 años levanta las sanciones económicas y una serie de sanciones políticas también a Cuba. El tema no es menor porque tiene un impacto mundial, tiene un impacto en la zona, en el Caribe, en la zona de Latinoamérica, en la zona de Norteamérica, y va a tener, y lo que vamos a analizar, un impacto también en los mercados petroleros, en los mercados turísticos, en general, en el legado de Obama y en el legado de muchos otros actores políticos que están trabajando en ese sentido. Primero y segundo bloque nos concentraremos en eso. Y segundo, encontró Pablo un documento de la Cámara de Diputados que publica El País, no entendemos bien por qué no se ha publicado aquí, ese es lo primero que nos brincó, en el cual es un estudio en el cual, entre muchas otras cosas, dice que circulan en México 13 millones de armas ilegales. Un estudio de un centro de estudios de la Cámara de Diputados, lo veremos el tercero y cuarto bloque. Les dejo los teléfonos, los invito a que nos llamen, 3641-7414, 3640-2131, y las cuentas de Twitter, @1070noticias, @sRamírezRobles y @Pablo Arredondo R. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí, Pablo es el único de nuestros invitados que maneja una cuenta de Twitter activa, entonces esperemos que la jungla tuitera no te trate muy mal. Pero bueno, entonces arrancamos este primer bloque hablando de este asunto de Cuba. Sí. 55 años de bloqueo, 55 años de intervención. Si era tan fácil quitarlo, ¿por qué no lo hizo un Clinton progresista? ¿Por qué no lo hizo un Kennedy progresista? Entendemos que los republicanos no lo hayan hecho. ¿Por qué no lo hizo un Carter que quería ser el bueno del mundo, el primer jefe del mundo libre bueno? ¿Por qué lo viene a hacer Obama? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué en cuestión de 3 semanas vemos que lo que parecía inamovible se derrumba como se cayó el muro? Bueno, antes que nada, Sergio, déjame agradecerte la invitación a estar en este espacio, es muy importante poder tener la oportunidad como ciudadano, sobre todo, como ciudadano quizá medianamente informado, de poder expresar mis opiniones y mis limitados análisis sobre estas realidades complejas. Es que estas son realidades complejas y tú lo acabas de decir. ¿Por qué? Bueno, esa es casi una pregunta para los historiadores del mañana. Del mañana, dentro de N años, no sé cuántos, 50, 100 años, a lo mejor estarán saliendo las verdaderas razones de por qué en este momento surgen. A nosotros lo que nos queda es especular en el mejor sentido de la palabra, generar algunas conjeturas, diría Popper, el filósofo de la ciencia. Y estas conjeturas corren por esta idea. Bueno, lo primero que habría que reconocer es que el mundo ha cambiado. Nos guste o no, el mundo ha cambiado. Y de hace 50 años a la fecha han sucedido demasiadas cosas. Se cayó el muro de Berlín, por decir algo, pero esas son las cosas más dramáticas que han sucedido. Pero lo que sí ha sucedido es que el mundo ha intensificado su globalización para bien y para mal. Es decir, que todo lo que pasa en un lugar de la Tierra afecta a lo que sucede en otro lugar de la Tierra.
Las ideologías han entrado en un entredicho también, las viejas ideologías, las maneras de ver tradicionalmente el mundo han entrado en cuestionamiento total, ¿no? No solamente las viejas ideologías como la del socialismo real, la del comunismo real, sino también la del liberalismo que prometía cosas que no son, que no se han entregado a través del famoso, el mercado nos hará libres. No es cierto, el mercado nos hace a veces muy esclavos y lo veremos más adelante. Pero el hecho es que yo creo que en este caso se puede considerar que Obama, llegando al fin de su mandato, porque quieras lo que no, ya está en el fin de su mandato. Sí. Las últimas elecciones lo pusieron en una situación sin mayoría de su partido, en una situación relativamente débil. Entonces, él tiene que tratar de hacer con los poderes que le quedan, con las atribuciones que le quedan como presidente, tratar de hacer algo que de otra manera podría haber hecho teniendo una mayoría. Sí, 2 años de pato cojo no es cosa menor en Estados Unidos. No es cosa menor. Pato cojo es una figura que crearon los americanos para decir cuando un presidente ya no funciona. Ya no tiene poder, ya nadie lo pela. Y sin embargo, creo que él está sabiendo utilizar algunos elementos de esas atribuciones que solamente el presidente tiene. Y creo que por otro lado, se está sustentando en un argumento muy real, que era empujado desde hace tiempo por algunos otros, que es decir, esta política del bloqueo, esta política de la cerrazón, después de 53 años, no funciona. ¿A dónde nos ha llevado? ¿A dónde ha llevado? ¿Y a dónde ha llevado? Entre otras cosas, a una relación creciente e intensa entre Cuba y Estados Unidos, pero de manera, es como los amaciatos, ¿no? Es decir, finalmente las relaciones suceden, pero no se reconocen, no se reconocen socialmente. Y entonces resulta que entre Estados Unidos y Cuba hay una creciente vinculación. Hay vida tras la cortina, ¿no? Hay vida tras la cortina, hay un flujo tremendo de todo tipo de relaciones, primero de relaciones familiares, porque hay una gran cantidad de cubanos en Estados Unidos, algunos de los cuales no quieren saber absolutamente nada de relaciones con el régimen actual, pero otros que pragmáticamente dicen, ahí está parte de mi familia y yo necesito apoyarlos, necesito ayudarlos, quiero estar en comunicación con ellos, quiero viajar, quiero verlos, quiero que ellos de alguna manera se beneficien de mi posición en Estados Unidos. Por otra parte, ha habido otras potencias en el mundo, concretamente, ha habido otros países como Canadá y Europa, específicamente España, que han aprovechado este bloqueo. Y entonces han dicho, Cuba es una maravilla para el turismo. Claro. Si las grandes corporaciones estadounidenses no quieren entrar a esto, yo le voy a entrar. Y ellos han entrado. Y han aprovechado, ahora sí que la ventana de oportunidad, dirían ahora los mercadólogos, esa ventana de oportunidad que les ofrece el turismo. Ellos lo están haciendo. Creo que la administración de Obama se da cuenta que están perdiendo oportunidades por un lado, por otro lado que existen estas relaciones intensas y tercero, que los cubanos, a final de cuentas, se van a aproximar más a Estados Unidos si se les abre la puerta que si se les deja con la puerta cerrada. Es una política pragmática, no es ideológica, es pragmática. El problema de ver estas cosas solamente con la ideología es perderse. Y creo que tanto de la extrema derecha o de la derecha, llamémoslo así, como de la izquierda, se perciben las cosas como ideológicamente. La traición a la revolución, desde la izquierda, ¿sí? O la traición a los principios puros de la democracia estadounidense desde la extrema derecha. Tenemos que ir a un corte, pragmatismo. Me quedo con eso, regresamos claro después del corte. La báscula, el peso de las ideas. If you say that
that you are mine. I'll be here till the end of time. So Estamos de regreso en La Báscula, el peso de las ideas, 3641-7414, 3640-2131, arroba S. Ramírez Robles, arroba 1070 Noticias y arroba Pablo Arredondo R. Está bien lo correcto, ¿verdad? Sí, en lo correcto. Nos claro, quedamos, sí. seguimos analizando, nos queda en este segundo bloque para seguir viendo cómo está este asunto de levantar las sanciones, cómo Estados Unidos levanta las sanciones a Cuba, las sanciones que llevaban 55 años. Una pregunta, Pablo, Ujú. ¿gana o pierde Fidel? ¿Gana o pierde el modelo cubano? ¿Hay ganadores y perdedores? Bueno, yo soy de la idea que los dos están jugando a ganar. Ninguno está jugando. Precisamente han llegado a la conclusión de que esta vencida, este juego de vencidas, digamos, de 53 años, no ha llevado a ningún lado. Ninguno ha podido vencer al otro como quisiera, por lo menos. Han tenido sus pequeños triunfos y sus pequeñas derrotas. Bueno, recordemos simple y sencillamente el intento de invasión en Bahía de Cochinos, en fin, y otro tipo de triunfos y derrotas hasta simbólicas, ¿no? ¿Te acuerdas del pequeño balsero, El balsero, que fue recuperado que por llegó Cuba? recuperado. En fin, los dos han tenido sus triunfos y sus derrotas, pero exactamente, Elián se llamaba. Pero a la hora de la hora ninguno ha ganado, ninguno. Ni Estados Unidos puede decir que doblegó a Cuba, ni Cuba puede decir que su modelo es exitosísimo a pesar del bloqueo de los Estados Unidos. Al contrario, Cuba vive situaciones muy dramáticas de carácter económico, de carácter social, vive una creciente inconformidad o disconformidad de su propia sociedad frente a los resultados de una revolución que ya no tiene el empuje ni de lejos de la original revolución cubana. Y que en la que florecen además los grupos opositores, los grupos que demandan que los derechos humanos se respeten, que la libertad de expresión sea una realidad, en fin, una serie de cuestiones. Y por otro lado, Estados Unidos, pues en realidad no ha podido decir que pudo vencer a esa pequeña isla llena de orgullo y de dignidad, que finalmente ha logrado, a través de su revolución, consolidar a una sociedad muy educada, con unos servicios sociales incuestionables, como son la educación y la salud. Y en ese sentido, bueno, podemos decir, los dos se dan cuenta que por este camino no van a llegar a ningún lado. Y creo que la apuesta es que los dos van a ganar algo. ¿Sí? Cuando tú me preguntas, bueno, sobre Fidel específicamente, es interesante porque Fidel no ha dicho nada. Como dirían mi madre y mis tíos, que en paz descansen todos, dirían, ni agua va. Es decir, no dice ni agua va. Pero el hecho es que tampoco se ha opuesto. Y quien gobierna es su hermano, Raúl. Y finalmente Raúl está empujando esto. Y esto uno puede pensar es una apuesta para los dos. Pero es una apuesta que los lleva a abrir nuevos derroteros, nuevos caminos originales, caminos distintos, a sabiendas de que tienen oposición en los dos lados. Yo creo que por un lado los ortodoxos de la Revolución Cubana dentro y fuera de Cuba lo ven mal. Por otro lado, la oposición cubana dentro de Cuba lo ve como muy tibio esto. Esto todavía no es cierto que hay una apertura real de la política y un cambio sustancial de las condiciones dentro de la isla. Y por otro lado, la derecha y la no tan derecha americana también dicen, esto no nos lleva a ningún lado. ¿Cómo vamos a hacer tratos con un dictador, con un régimen de esta naturaleza? Bueno, yo creo que en este caso... Pues como los hicieron en Siria, como los hicieron en Libia, pero acuérdate que el peso simbólico de Cuba es una cosa. Una cosa es que sea un dictador, otra es que sea mi dictador, ¿no? Exactamente. Ahí claro, cambian las cosas. Cuando dejan como de ser no sus dictadores. Exactamente. Entonces, digo, Pinochet, Argentina, eran sus dictadores. ¿no? Somoza fue su dictador. Su dictador. Pero ahora yo creo que, insisto,
Obama en una situación en la que él está por irse Ujú, y no quiere pasar a la historia como uno más, con toda franqueza, ujú. porque tiene muchos elementos para que se le cuestione sobre qué tanto fue realmente un cambio o no. Por lo menos frente a América Latina, Cuba representa un símbolo y está tratando de hacer algo que es realmente innovador. Por otro lado, Raúl Castro está dando muestras de que es un gobernante pragmático, no ideológico, es pragmático, es un hombre que entiende que los ciclos terminan Ujú. y que Cuba va a entrar tarde o temprano, más temprano que tarde, a un nuevo ciclo de desarrollo. Y que está preparado para Y entrar. que tiene que estar preparado para entrar a eso. En un mundo globalizado, en un mundo donde las relaciones se hicieron más complejas, Sí. relaciones de comercio, relaciones de política, relaciones militares también, y no puedes vivir aislado, es imposible vivir aislado Hoy por hoy. si no tienes que pagar un precio tan alto, que tarde o temprano tu sociedad te lo va a reclamar. Bueno, y es un error vivir aislado cuando después del tiempo el valor más escaso en el mundo son los recursos humanos. Y Cuba tiene de los mejores recursos humanos del mundo. Y muchos de Capaz esos, de la mejor diplomacia, los mejores ingenieros, de los mejores médicos, o sea, y están muchos de esos preparados para recursos competir en el humanos mundo. se han ido de Cuba y se Exacto, están yendo y se yendo. van a seguir yendo si Claro. no tienen dentro de su propia tierra las oportunidades. Claro. Esa es la verdad. Nos quedan 5 minutos en este bloque y no quería dejar de preguntarte. El mismo día que anuncia Estados Unidos que retira las medidas, Putin, anuncia que se acerca a Venezuela de manera brutal. Cuba y Venezuela habían estado pues juntos los últimos 10 años, sobre todo desde Chávez. Cuba vivía de las ayudas del petróleo venezolano, el petróleo se cae a la baja, pero entonces empezamos a ver que Estados Unidos y Rusia empiezan a tener demasiados frentes de confrontación diplomática, económica en el mundo. ¿No estaremos en ciernes de un nuevo tipo de guerra fría? Mira, es una hipótesis, es una conjetura, es posible, claro que sí. Rusia finalmente no ha logrado integrarse lo más que se puede a Europa, por decir algo. Ujú. Y es un error de Rusia, un error de los europeos. De los dos, de los exactamente. dos bandos, digamos. No han Exacto. sabido conciliar las nuevas condiciones. Pero uno de los grandes errores de Rusia fue la invasión de Ucrania, ¿no? Y eso, bueno, polarizó, evidentemente. Tú no puedes resolver los problemas invadiendo a tus vecinos. Hay que regresar a la historia. Claro. No hizo Así el vecino eso. diga, ven, ayúdame. No es posible. No hay justificación alguna para una actividad de esa naturaleza. Eso polariza, Claro. evidentemente. Y yo creo que el mundo se ha polarizado, desgraciadamente, por esas acciones. Pero todavía no me atrevo a decir que estaríamos reeditando igual una guerra fría como la que se vivía hace 50 o 60 Con un años. mundo polarizado en Porque dos. Porque está Europa, está porque China. China es otra China, Claro, también. Europa es otra Europa, aún América Latina es Ujú. otra América Latina. Entonces estás teniendo, claro, polarizaciones, pero en un mundo distinto, en un mundo mucho más integrado, más globalizado, más complejizado. Rusia no sé cuánto puede aguantar polarizarse cuando los precios del petróleo se cayeron, cuando necesita de la tecnología de Occidente también, la sigue necesitando, Sí, sí. porque una de las cosas que hizo que se derrumbara la Unión Soviética fue que no tuvo la capacidad de competir tecnológicamente con Occidente. Si le va a seguir apostando a la tecnología bélica, es probable que pierda, porque la tecnología bélica te da siempre y cuando tengas guerras. Si no tienes Claro. guerras, Claro. no sirve para nada. Y en ese sentido, creo que la apuesta tiene que ser por el desarrollo tecnológico con múltiples aplicaciones, y ahí habría que ver si Rusia está en esa misma frecuencia. Sí, parece que en el ferrocarril de la investigación y desarrollo no se subieron. Se quedaron completamente aislados. Occidente va con todo. A ese carril que decíamos ayer con el doctor Durán, 7 de cada 10 empleos del futuro no están hoy inventados. No sabemos lo que va a pasar con ellos.
y esos 7-10 parece que Occidente se los va a quedar. No, Rusia no está jugando en ese camino. Pues ¿no? ese es el gran dilema de Rusia. Rusia yo creo que ha dado grandes brincos en más de un sentido, pero todavía se estaba sustentada en el paradigma viejo, en el paradigma del control de ciertos recursos naturales, que son muy importantes como el petróleo, pero el paradigma del desarrollo tecnológico es clave. Ese es el que ha hecho la diferencia en ciertos países que ya no lo han demostrado. El caso específico de Corea del Sur, por ejemplo, Claro. es un caso concreto. China está corriendo para emparejarse con Corea y con Japón. ¿Por qué? Porque los chinos saben que si ellos no entran a esos elementos de tecnología, se quedan completamente rezagados. Y ellos quieren ser un país que produzca, no nada más materia de segundo nivel, ¿no? O manufactura de segundo nivel, sino tecnología de punta. Claro. Y esa es la clave, ¿no? ¿Rusia lo está haciendo? No lo sé. Dejamos Cuba por un momento, vamos a regresar a hablar de estos 13 millones de armas ilegales que hay en México, datos oficiales. Regresamos en un momento. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a la báscula, el peso de las ideas, 3641-7414, 3640-2131, arroba S. Ramírez Robles, mi cuenta de Twitter, arroba 1070 Noticias y arroba Pablo Arredondo R, la cuenta de nuestro invitado de los jueves. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presentó, parece que hace bastante tiempo, diciembre de 2014, sí, está fechado, Hace un mes. diciembre de 2014, presentó, ha de haber sido el 31 de diciembre, Sí, claro. para Año Nuevo, el 25, presentó un documento que tiene muchos datos, habla de 13 millones de armas ilegales en México, habla de que, por ejemplo, entran de manera ilegal 2,000 armas al día, entre otros datos que iremos desglosando, el cual el doctor Arredondo, perdón Pablo, Sí, gracias, Sergio. lo detectó y lo empezamos a leer en El País, periódico español, donde, bueno, pues venía todo el desglose, aquí no ha habido las repercusiones, pero bueno, pues es un documento que al ser de la Cámara de Diputados es un documento oficial, es un documento escandaloso. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo que confirma, desgraciadamente, realidades que vemos cotidianamente, no solamente en la nota roja, sino en la nota política de nuestros diarios, de nuestros noticieros, que tienen que ver con la violencia. Sergio, este país, por desgracia, está sufriendo la violencia. Está sufriendo los fenómenos de violencia que se acumulan y que están dejando muchas víctimas. A veces nos parece muy fácil decir que el sexenio pasado, por lo menos, se calcula que tuvimos 60,000. 60,000 dice el informe de 60,000 2006 a la fecha. De 2006 a la fecha, Por calcularle 60,000 al Estadio Jalisco le caben le caben 55,000, ¿no? 55,000, o sea, un 55,000. estadio Jalisco completo. Y el sobrecupo. Y el sobrecupo. Y es una dinámica que al parecer no para. Y que nos han querido hacer creer que este es un problema simplemente de grupos del crimen organizado, cuando todo indica que la violencia se está desparramando digamos que en todos los sectores del país. Y esta violencia está alimentada por muchos factores, pero se facilita cuando tienes a la mano, sin ningún problema, armas mortales, armas de fuego. Y resulta que lo que este informe aporta son datos duros, datos incuestionables sobre cómo a este país, a nuestro país, están ingresando de manera ilegal
una inmensa cantidad de armas de fuego que están siendo, digamos, que están circulando entre lo mismo miembros del crimen organizado que lo mismo miembros de cualquier comunidad común y corriente. ¿Sí? Y hasta en personas que simplemente se quieren defender. Y hasta en por personas que miedo simplemente... a los otros armados, Claro, ¿no? y entonces, ¿en qué estamos, a dónde estamos llevando esta situación? A un país donde se multiplica el crimen con violencia y con armas de fuego, y donde cada día es más fácil que cualquiera acceda a un arma de fuego y la pueda utilizar de manera, pues obviamente irresponsable, ¿no? Esto es algo que nos Dicen debería los chavos preocupar que es a más todos. fácil conseguir una pistola que un cigarro suelto. Pues mira, desafortunadamente estamos llegando a eso, pero una sociedad que se da el lujo de tener esa cantidad de armas y de usarlas irresponsablemente, es una sociedad que está en entredicho. O sea, realmente estamos en entredicho. Cualquiera puede ser víctima de la violencia, cualquiera, y ya lo sabemos. Digo, aquí van desde los grandes personajes o personajes encumbrados, que aunque a veces están cuidados, No, los bueno, descuidan ya- y los ya aniquilan. En nosotros hemos sido testigos. Candidato al gobernador de sí, Tamaulipas, el sí, diputado hace poquito, aquí, o sea, entonces, y Juan Banqueta, digo, Sí. cualquier persona que camine por la calle, 43 que ¿sí? nos falta, ¿no? Y los 43, en fin. Entonces estamos viendo somos el producto yo digo, y así lo digo con toda franqueza, de una política hipócrita y maléfica, vamos a decir, de los productores y comercializadores de armas de fuego que se ubican en Estados Unidos. La segunda industria más importante, perdón, la industria más importante de Estados Unidos son las armas de fuego. Porque además lo que se calcula es que 8 de cada 10 armas que circulan ilegalmente en México provienen de Estados Unidos. Y fueron compradas en tiendas, en una buena cantidad de tiendas, sobre todo que ahora, aprovechando el mercado mexicano, se ubican en la franja fronteriza de los Estados Unidos. Y ahí estamos viendo esta dinámica, ¿no? Estados Unidos, que es el productor más importante de armas en el mundo, es el productor más importante, está viendo en México una oportunidad de mercado. Un gran mercado. Un gran mercado. Eso somos, un mercado. Ni siquiera quiero pensar que es una conspiración para desestabilizarnos, porque no lo es como tal. No. Se está desestabilizando Hay demanda, el país. hay demanda y ellos tienen la oferta. Pero es mercado, Claro. hay que vender y aquí hay quien compra. Así es. ¿Sí? Y nosotros, por otro lado, bueno, pues las usamos, entre otras cosas. Compra o hay trueque, porque ese es un tema importante. No siempre es dinero para Sí. comprarlas. Los grupos organizados pagan con droga, reciben armas a cambio y Así bueno, es. en todo ese proceso, o sea, hemos explorado el comercio moderno, el trueque, con Claro. todas las posibilidades. que Pero dentro de esta política hipócrita hay. Ujú. estadounidense, porque aquí la responsabilidad es sobre todo estadounidense, y también una complicidad de nuestras autoridades mexicanas que voltean la cara a otro Cierran lado, los ojos. cierran los ojos, no se percatan de que hay un gran flujo de comercio ilegal, digamos, de contrabando de armas al país, y se hacen como que La Virgen le habla. La Virgen les habla. sí. La Virgen les habla. Entonces, esto nos está costando mucho socialmente. Hay que pensar en todo lo que nos cuesta, económica y socialmente, la cantidad de víctimas que se generan Ujú. por el uso de estas armas. Sí. Y yo creo que este debería ser un tema a debatir en el país. Ujú. Lo que pasa es que de pronto estamos pensando en tonterías, perdón que lo diga, pero los temas fuertes y serios se nos olvidan. ¿Sí? Yo no estoy viendo a los partidos políticos en esta frecuencia. Esta sería una de las grandes discusiones. Y Que, por ejemplo, en Estados Unidos, sin importar el nivel de campaña presidencial o distrital, el uso de las armas es uno de los temas que siempre se discute. es lo que Las llaman armas en los privados. un issue. Es un issue a allá, discutir ¿no? en todas las campañas. En ¿no? efecto. Y aquí no lo es. Y por otro lado, debo decir, nuestros gobernantes, sobre todo a nivel federal, pues hablan de las grandes reformas del país, Ujú. pero parecería ser que esas reformas se van a consolidar y se van a desarrollar en una sociedad que se está descomponiendo a pasos acelerados. Sí. ¿Cómo se va a consolidar una reforma
de cualquier naturaleza en una sociedad que está violentada Con tanta- completamente. siendo tan proclive a la violencia, Totalmente. ¿no? Hay, y bueno, en muchos estados de la República, pero todavía cuando yo nací en los años 70, era común que mucha gente en Jalisco andaba armada, sobre todo en las zonas rurales. Obviamente no traía lanzagranadas y lanzamisiles, Claro. no, traía una pistola y los charros andaban, o sea, era un mecanismo. Ni cuernos de chivo, ni Nada nada de traían, eso. pero armaban. Y fue un esfuerzo enorme de los gobiernos para desarmar a la gente. En Jalisco, bueno, todavía en los años 60, 70, muchas de las cosas arreglaban a balazos. Hoy, y se dejaron de arreglar. La gente empezó a acudir a los tribunales, empezó a acudir a otros mecanismos. Hoy es tal el nivel de armas que lo más fácil es que las cosas se vuelvan a arreglar a balazos. Y esta sociedad está haciendo, perdón, y ninguno de los gobiernos, ninguno de los aspirantes a gobernar está poniendo este tema en la agenda de la discusión. Habría que preguntarnos por qué se mantiene fuera de la agenda de la discusión. Y a mí me llama mucho la atención por qué ningún medio nacional retomó este informe, siendo tan fuerte. Y bueno, pues lo retoma el país, que ya tiene una gran inversión mexicana. Sí, por claro, cierto, ¿no? tiene O sea, mucha presencia mucha aquí, presencia tiene intereses mexicana, aquí ¿no? también. Entonces, tenemos que irnos a un corte. Regresamos con este mismo tema y regresamos en un minuto. Gracias. La báscula, el peso de las ideas. La báscula, el peso de las ideas. Estamos de regreso en La Báscula, el peso de las ideas. Les dejo los teléfonos. Ay, perdón, ya los perdí. 3641-7414 y 3640-2131. Tenemos una llamada, doy lectura rápido. Rosa Rea nos dice: ya estoy cansada y decepcionada de todas estas campañas, siempre es lo mismo. Candidatos van, candidatos vienen, pero de todos modos todos roban y no ayudan de mucho al pueblo. Puras promesas, nomás llegan a donde quisieron y se olvidan de nosotros. Las cosas están cada vez más caras, ya no alcanza igual el gasto. Gracias, Rosa, por tu llamada. Pablo, volviendo a este tema, el armamento ilegal, la armamentización, pudiéramos hablar de la sociedad mexicana a partir de estos datos. Dos datos que me brincaron mucho, que me acabas de compartir, que me llamaron mucho la atención. Los principales importadores y exportadores, o sea, las principales empresas productoras de armas en el mundo son americanas. 7 de cada 10. 7 de cada 10 armas en el mundo. No, más bien, de las 10 principales productoras de armas en el mundo, 7 son estadounidenses. 7 de cada 10. Para que nos demos una idea, la industria del armamentismo en Estados Unidos es la más importante, y supera nada más a la industria del cine, que es la segunda más importante en Estados Unidos. Hay otra estadística que es muy importante que el informe refiere, que arriba del 2% del Producto Interno Bruto Mundial está dedicado a las armas. 2%. Arriba del 2% del Producto Interno. Creo que cuando fue el rescate financiero mundial se utilizó el 0.03%, cosa por siglo. Según esto, es como si por cada habitante del mundo se invirtieran arriba de 200 y tantos dólares en armas. Se acabaría la pobreza, Sí. se acabaría en un año la pobreza. Pero eso es lo que se invierte en armas. En armas. Armas en el mundo. Otro dato interesantísimo. Vienen los principales importadores de armas legales. La India 15%, China 4%. Y bueno, Pakistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita,
Australia, Corea del Sur, Singapur, Argelia, todos con números 3, 4%, pero pues no veo a México con esas 17, Sí, 17, ¿cuántos dijimos? 13 millones de armas ilegales, sí, ¿no? porque precisamente porque estamos hablando de un mercado negro, Ilegal. un mercado ilegal. En este país, digamos, hacerte de un arma de manera legal es complicadísimo, es muy complicado. ¿Legal? Legal. Prácticamente imposible. Siempre digo, la tienes que registrar, hay cierto tipo de armas que puedes tener, Exactamente. otras no puedes tenerlas, ni con chochos. Estamos hablando entonces de mercado negro, Ni de para defensa contrabando, personal, ni para nada, ¿no? que son todo lo que hablábamos de los esfuerzos que hizo el Estado durante muchísimos años para desarmar a la gente. Entonces, fíjate, tú lo acabas de decir, cuando hablamos de que el Estado está fallando, por llamarle así, el Estado en México está fallando, entre otras cosas está fallando en controlar algo que es fundamental, que es digamos, la tenencia de armas Es en este país. la ¿no? imposibilidad de hacerte justicia por tu propia mano. O sea, el tema es, nosotros le entregamos al Estado la confianza y la posibilidad de que haga justicia por nosotros. El Estado moderno se basa en eso. En lugar de que yo me pelee con Juan o con Luis, que me debe dinero, que habló mal de mí, hay una autoridad con la cual yo acudo y le digo, claro, ¿sabes qué? Este señor está hablando mal de mí, no me pagó. Hoy existe otra posibilidad, existen los mecanismos. Desgraciadamente, y se facilitan por la existencia de este mercado de armas que puede llegar a cualquiera, veíamos esta estadística que es impresionante, la cantidad de delitos en los que intervienen armas de fuego, ¿no? Y la estadística habla del año 2011, de acuerdo con el instituto, son cifras del INEGI, son cifras oficiales, ni siquiera podemos decir que son cifras inventadas por alguien. No. Es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que dice que durante 2011 los estados de Baja California, Jalisco, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, el Estado de México y el Distrito Federal fueron las entidades que registraron cantidades más altas de delitos cometidos con armas de fuego en el país. Y, tristemente, Jalisco ocupó en 2011 el segundo lugar de delitos cometidos con armas de fuego. ¿Sí? Bueno, pues. Entonces, estamos hablando de algo que nos involucra en nuestra vida cotidiana, de algo que nos amenaza el desarrollo sano de nuestra sociedad, de nosotros como ciudadanos. Estamos hablando de fenómenos que se multiplican, del crimen común, ya ni siquiera es el crimen organizado, que el crimen organizado es un verdadero problema en este país, pero de la criminalidad común, de que cualquiera puede acceder a un arma y amenazar tu propiedad, tu vida, tu familia, todo, tu seguridad, y un Estado que al parecer no ha tenido la capacidad para responder a este reto. Fíjate, el estudio de la Cámara de Diputados publica un dato que a mí me parece, lo tengo que confirmar, pero lo publican ellos. Por una parte dice que de 2006 a la fecha han muerto en cuestiones violentas, enfrentamientos, 60,000 mexicanos, decíamos. Pero luego dice en un cuadro, ejecuciones en este sexenio, y habla del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2014, o sea, menos de 2 años, poquito menos de 2 años, y habla de 40,000. Pasamos, si esta cifra nos da bien, pues hablaríamos de 20,000 en el sexenio anterior y 40,000 en estos 2 años. El sexenio anterior tuvo un enfrentamiento claro contra el crimen organizado, hubo una guerra, el presidente Calderón dijo, vamos a enfrentarlos, los enfrentó, fue muy criticado por enfrentarlos. Este sexenio dijo, lo vamos a hacer con inteligencia, lo vamos a hacer de otra manera. Esta cifra nos dice una cosa muy diferente. Sería mejor volverlos a enfrentar. Yo soy de la idea, y el problema, verdaderamente el problema que tenemos en México es que no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No, mira, yo creo que la violencia no se aniquila con más violencia, con toda sinceridad. Yo creo que, la estrategia tiene que ser múltiple y quienes gobiernan tendrían que tener los elementos para saber cómo. Una es, en efecto, hay que parar ese flujo
de armas a México, a como dé lugar. Y esto solamente se logra con acuerdos colaterales, digamos, convenios internacionales, específicamente con Estados Unidos. Estados Unidos tiene que saber, el gobierno de Estados Unidos tiene que saber que tarde o temprano armar a México le va a implicar un problema de seguridad nacional más fuerte de lo que se pueden imaginar ellos. Y yo creo que ese es nuestro argumento que tendríamos que negociar con ellos. Ellos tienen que tener una forma de control más estricta sobre el flujo de armas. 2, la política interna. No, es decir, esto requiere de inteligencia, de negociación política, de cohesión con la sociedad civil. Es muy importante. El gobierno parecería estar operando al margen de la sociedad, sinceramente. Hay ocasiones en que uno escucha los discursos de los más altos funcionarios y parecería ser que viven en otro país, que no están viviendo en este país de los 40,000 ejecutados. ¿Cómo es posible? Es decir, en Francia eliminan a 12 periodistas en un número determinado de periodistas, en un acto terrorista. Al día siguiente la sociedad completa con el gobierno se une y se manifiesta y se cohesiona. Y aquí parecería ser que el Estado y quienes lo comandan no acaban de entender esto. Y eso es muy delicado, realmente delicado, porque nos hablan de lo bien que nos va a ir en la economía cuando no nos está yendo bien, y nos hablan de los grandes cambios que van a venir cuando estamos viendo cómo se erosiona el tejido social por la posibilidad de contar con armas que generan y son utilizadas en actos de violencia. Entonces, bueno, yo creo que se requiere una sacudida de otra naturaleza en este país, pero no violenta. La violencia no te lleva más que al exterminio. Donde la sociedad también juegue su rol, donde la gente deje de venderle sus casas a la gente que le paga en efectivo y con dólares, donde los chavos dejen de aspirar a pedir botellas de Buchanan y vestirse cuando como los toda malos la de corrupción que se alimenta ¿sí? por este tráfico de droga y de armas y dinero, termine de permear a la sociedad. El problema es que eso está permeando a la sociedad. Está permeando la sociedad. Y no nos va a llevar a ningún lado. Se ha construido una nueva escalera de ascenso social con esto, ¿no? Hay muchos chavos, antes eran, no, pues es gente que no tiene otra forma de salir. No, hoy lo vemos en todos los estratos sociales, chavos que teniendo la oportunidad de estudiar, de trabajar y de irse por el camino, pues digamos, legal, deciden mejor hacerlo por el camino legal, hacerlo rápido. Porque también el legal es muy complicado, ¿eh? Sí. Es decir, las oportunidades no están dadas para todos, por desgracia. Entonces hay que abrir las oportunidades. Hay que abrir oportunidades, necesitamos opciones de crecimiento económico, de incorporación de la juventud, de trabajo, con una economía que llevamos creciendo pues muy por debajo de lo que necesitamos durante muchos años. Nuestra economía se puede describir como una persona catatónica durante 30 años, más o menos, ¿sí? 30 años viendo al horizonte. En estado de coma. Estado de coma. No se muere y no despierta. Está en estado de coma durante 30 años. Bueno, y alimentado. Las ondas equivalen a Pemex. Pero no se nos olvide, Pemex, en estos 30 años hemos producido más millonarios en el mundo de los que ha producido Suecia o de los que puede producir Francia. Bueno, ya lo vimos. Hoy anuncian que Carlos Slim compró, es el accionista mayoritario del New York Times, ¿no? Sí, en efecto. Eso es lo que ha producido el modelo que se impuso en México hace 30 años y que seguimos repitiendo, con partidos de un signo y con partidos del otro exactamente, signo. Exactamente. Sí, porque ahora ya no es el tema de unos otros. Tenemos un gobierno que los 3 grandes partidos están, por lo menos territorialmente, en diferentes estados y en diferentes espacios. Pablo, te agradezco muchísimo. Sergio. Tenemos que dejar, nos vemos el jueves que entra. Claro que sí, aquí nos vemos. Muchísimo. Yo te agradezco a ti. Gracias. Nos vemos mañana 7 de la noche, hoy 11 de la noche por C7 Jalisco y mañana 6 de la mañana por C7 Radio. Gracias. Esta es La Báscula, el peso de las ideas.
La báscula, el peso de las ideas.